Hola, bienvenidos a Life and Strength. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es una bendición estar aquí una vez más, ¿verdad? Compartiendo con ustedes. Es una hermosa audiencia que ha estado allí escuchándonos, ¿verdad? Y es una bendición estar sirviendo al Señor. Amén, Amén. amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a todos a esta transmisión. Le damos las gracias a Life and Strength por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con las familias, con la hermosa audiencia de Life and Strength, esas familias, esos matrimonios, esos hogares, ¿verdad?, que necesitan ser, ah, ¿cómo se dice?, reforzados, que necesitan ser fortalecidos por el Señor. Amén. Así Nosotros somos un testimonio vivo, ¿verdad?, de cómo el Señor transformó nuestras vidas y queremos compartir, ¿verdad?, un poco de lo que el Señor ha hecho con la familia Ramírez. Mi nombre es Rafael Ramírez y mi esposa Jacqueline Ramírez. Estamos aquí una vez más en la obra del Señor, ¿verdad?, tratando de edificar matrimonios. Sabemos que vivimos en tiempos muy difíciles, ¿verdad?, donde es difícil mantener un matrimonio estable, un matrimonio feliz, un matrimonio donde reine la paz y la armonía. Entonces, tenemos que trabajar. Esta es una manera, ¿verdad?, de invertir en nuestros hogares, invertir en nuestros matrimonios, ¿verdad?, acatando palabra de Dios para poder ser, nuestras mentes puedan ser cambiadas, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios para beneficio, para bendición de las familias. Amén. Queremos iniciar con una pequeña oración para que Dios sea el que guíe nuestras bocas, nuestros labios, y que la bendición llegue hasta sus hogares, hasta su corazón, y pues que tengan un corazón dispuesto, ¿verdad?, para Amén. recibir. Amén, Señor Padre. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por ese amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Padre Así Santo, es, Señor. Padre. Te damos gracias una vez más, Padre Santo, Señor, porque hasta este momento, Padre, tú has guardado a nosotros, Padre Santo. Sí, Que Señor. seas tú hablando a través de nosotros, Padre, Así es, y que Padre. seas tú, Señor, poniendo, Señor, los corazones dispuestos, Padre Santo, para escuchar, Padre Santo, tu voz, Padre, para escuchar, Sí, Padre, Señor. tu guianza, Padre Santo, Señor. Que seas tú, Señor, usándonos, Padre Santo, que nosotros podamos ser un canal de bendición, Padre Santo, a través, Padre, de esta enseñanza, Padre. Así Que es. seas tú uniendo, Padre, fortaleciendo, Padre, estableciendo, Señor, unidad, Sí, Padre, en Señor. cada hogar, Padre Santo. Que seas tú el que reine, Señor Sí, Jesús, Señor. en cada hogar, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, te damos honra y te damos toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el tema de hoy es edificando el matrimonio, ¿verdad? Edificar es construir el matrimonio. Eso conlleva trabajo, eso conlleva mucho trabajo, ¿verdad? No es nomás se casaron y fueron muy felices como nos lo contaron, sino que tenemos que trabajar día a día, ¿verdad? Así es. Somos seres cambiantes que de un día para otro ya tenemos otra mentalidad o otra visión. Somos seres cambiantes, ¿verdad? No somos los mismos siempre. Entonces es muy importante trabajar en nuestros matrimonios y por eso dice edificando el matrimonio. Cuando uno construye un matrimonio, cuando uno construye un edificio, ¿verdad? Pues uno trata, para que quede bien, tiene que agarrar los elementos más mejores, ¿verdad? De lo mejor para que quede bien. Entonces, en el matrimonio, ¿verdad? Los elementos serían el amor, la armonía, la prudencia, ah, eh, ¿qué más? El bienestar, ¿verdad? Paciencia, y muchas cosas más que le podemos agregar, ¿verdad? Pero es importante que trabajemos a edificar un hogar donde reine la paz, la alegría y la armonía, ¿verdad? Y solamente puede suceder de una manera, ¿verdad? Cuando invitamos al invitado número uno a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, que es Cristo Jesús, Amén. ¿verdad? Él fue el que cambió nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras personas, y por lo tanto estamos aquí al frente, ¿verdad? De Amén. los matrimonios. Amén. Quiero leerte Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon sobre aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Así No es. nomás cualquier ruina, ¿verdad? Fue grande su ruina, ¿verdad? Así es como terminan muchos matrimonios, ¿verdad? Que no están fundados en la roca, que simplemente los fundaron en la arena, Así ¿verdad? Y es. como la palabra de Dios llama a esas personas que escuchan la palabra. Tenemos una ventaja, ¿verdad? Los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos en fe, ¿verdad? Que nosotros creemos en Cristo Jesús, creemos en la palabra de Dios, creemos en Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos esa ventaja contra los que están en el mundo, que son las almas, ¿verdad? Que tenemos que ir y traer, pero a través de nuestro testimonio, amén. Entonces, muy importante que no seamos insensatos, dice la palabra aquí, ¿verdad? Lo compararé con un hombre insensato. Son muy importante, ¿verdad? Que nos apeguemos a la palabra de Dios y que escuchemos sus enseñanzas y las pongamos por obra, ¿verdad? Amén. Creo que en la familia Ramírez, el matrimonio Ramírez, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos cuando llegamos a los caminos de Dios, ¿verdad? Las clases que nos daban, los estudios que nos daban de matrimonio, pues llegamos a la casa y les decía, ok, vamos a practicar lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Y lo poníamos por obra, ¿verdad? La palabra nos llama a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Eso es un punto clave, ¿verdad? Que Así tenemos que es. hacer lo que estamos aprendiendo. De nada Amén. sirve aprender algo y guardarlo ahí y no hacer nada, ¿verdad? Eso es muy importante que llevemos a cabo la palabra de Dios. Dice, un hogar bajo la prudente y sabia administración puede ser edificado correctamente solamente bajo la bendición del Padre y consolidado sobre la base firme que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y Amén. eso yo lo creo firmemente. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Solos no podíamos, solo Cristo pudo venir y arreglarnos de una manera sobrenatural, ¿verdad? Dice, una base fuerte en el matrimonio debe estar fundada en la palabra de Dios. Así es. Dice, en ella encontramos sabiduría y bendiciones que fortalecerán los lazos familiares. Amén. Queremos encontrar sabiduría y bendiciones. Vayamos a la palabra de Dios. Proverbios 24:3 nos dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará, ¿verdad? ¿Cuántos prudentes sabemos hoy, el día de hoy aquí? Amén. Ah, es difícil, a veces no está en nuestros genes ser prudentes, ser am, pacientes, ¿verdad? Pero el Señor nos capacita con eso, Amén. ¿verdad? Nos ayuda y nos da la fuerza para poder tener esa paciencia, esa prudencia por medio de la sabiduría que adquiramos, por medio de la palabra de Dios. Dice, no puede perdurar y permanecer un matrimonio edificado, edificando su hogar en una base de prácticas injustas. Toda injusticia, toda mal práctica en un hogar, ¿verdad? Tiene que ser echado fuera, ¿verdad? No podemos estar practicando lo que aprendimos en nuestro vivir de jóvenes o en nuestra niñez. Entonces, toda práctica injusta, tenemos que ser personas justas, ¿verdad? Donde no estemos pisoteando a nuestra pareja o no estemos haciéndola sentir mal a- a- para yo poder estar sintiéndome bien, ¿verdad? Es importante no ser egoístas, sacar el Amén. egoísmo de nuestras casas. Son no prácticas injustas, ¿verdad? Hagamos lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Ser justos. Dice, con conductas erróneas y adquiridas. Muchas veces adquirimos conductas en nuestra niñez, en nuestra juventud, ya quizás cuando éramos adultos, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer, ¿verdad? Que seguimos quizás a veces acarreando conductas que son erróneas, ¿verdad? Es bien difícil a veces ¿cómo se dice? Por inercia ya estamos actuando de una manera, pero es importante a revisarnos, ¿verdad? Así Que haya es. una autocrítica, que nos preguntemos, ¿estaré haciendo bien? ¿Qué puedo hacer mejor, verdad? Entonces es muy importante deshacernos de esas conductas erróneas y adquiridas, dice, como por ejemplo un padre alcohólico, drogadicto, ladrón, agresivo, violento, seguramente que sus antecesores dieron ese ejemplo y sí,
En mi niñez miré casi todo esto que acabo de mencionar. Vi el alcoholismo, la drogadicción, vi cómo el robar era algo bueno a los ojos de las personas que estaban al pendiente de mí, o la agresión o ser violentos. Todo eso yo lo viví en mi niñez, en mi adolescencia, ¿verdad? Cuando todavía no conocíamos de Dios. De la gloria a Dios que nos encontró, ¿verdad? Y hubo esos cambios. Pudimos echar fuera todo eso que estorbaba, todo lo que no edificaba, todo lo que no era de bendición, todo lo que al Señor no le agradaba, el Señor lo fue echando fuera. Así Amén. es, amén. ¿Cómo? Apegándonos a su palabra, alineándonos con Dios, ¿verdad? Aprendiendo todos los días lo que su palabra nos enseña. Amén. Entonces, ah, recordemos, ¿verdad? Que no podemos caer en esas corrientes, ¿verdad? De las que nosotros salimos. Recordemos que tenemos hijos y que nuestros hijos van a tener a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces es muy importante que rompamos, ¿verdad? Con toda cadena, todo lo que traemos arrastrando, que no glorifica a Dios, que no glorifica mi matrimonio, ¿verdad? Así es. Deshacernos de ello. Entonces, entender que yo tengo que hacer el sacrificio para que mis descendencia, mis generaciones, ¿verdad? Vivan en bendición, vivan Así en es. hogares cristocéntricos donde reine la paz y la armonía, ¿verdad? Porque Amén. ese es el anhelo de todo padre, amén. Así es. Y entendemos que se repiten si no ponemos atención. Dice, no se puede edificar un hogar feliz cuando existe falta de comprensión por el daño causado a sí mismo, como a todos los que nos rodean. Muchas veces somos seres que tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? Yo decidí sentarme aquí y traerles este estudio, ¿verdad? Hablarles a través de esta transmisión, que es muy importante, pero yo tuve que tomar la decisión. Entonces, todos los días estamos tomando decisiones. Muchas veces tomamos decisiones que nos han perjudicado a nosotros mismos y por ende han perjudicado a nuestros familiares cercanos, ¿verdad? A la gente que nos rodea. Entonces, dice aquí, no se puede edificar un hogar feliz cuando existe falta de comprensión por todo el daño que hemos ocasionado, queriendo o no queriendo. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado, ¿verdad? Entonces, perderán al impío sus propias iniquidades. Muchas veces hacemos cosas que nos perjudican a nosotros mismos, ¿verdad? Ah, un ejemplo sencillo y claro, los que fuman, los que toman, les están perjudicando a ellos mismos. Sin embargo, están haciéndolo, ¿verdad? Dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. En otras versiones dice, será encarcelado. Seremos encarcelados en eso mismo que nos estamos envolviendo, en el pecado, ¿verdad? Entonces, muy importante que entendamos que tenemos que ser comprensivos en nuestros hogares, ¿verdad? Para eso necesitamos conocer a nuestra pareja, con quién estamos, como su actitud, por qué reacciona de la manera que reacciona. Dice, no se puede edificar un hogar correctamente como Dios nos manda en su palabra si el conocimiento de la casa está corrompido. Y en esto estoy hablando de todos los matrimonios que tienen la gran responsabilidad de engendrar vidas y velar por ellas. Ellos tienen el deber de edificar su hogar con sabiduría. Y la sabiduría, dice la palabra de Dios, si quieres sabiduría, pídesela a Dios, ¿verdad? Y nosotros es nuestra oración diaria de que Dios nos dé sabiduría para poder ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, ¿verdad? Buenos seres en este mundo, ¿verdad? Pero Entonces, pero para llegar a ese punto, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros como matrimonio nos pongamos en la brecha, ¿verdad? Que nos levantemos, ¿verdad? Como dijiste hace rato, dice romper con todas esas cadenas, ¿verdad? Pero no solo estar aquí en la casa, vamos a adquirir eso, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar del Señor, tenemos que estar en oración todos los días, ¿verdad? Que tus hijos estén mirando eso, que tus hijos miren que lo que tú estás rompiendo, ¿verdad? Que todo iniquidad, todo lo que no te agrada, lo tienes que sacar de tu hogar para estar construyendo,
¿verdad? Y construyendo en la roca que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a hacer? En tu casa, da oración por las mañanas, ¿verdad? Que tus hijos estén mirando que tú estás orando, que vean al sacerdote de la casa, que él se levanta, que él nos cubre en oración todas las mañanas, ¿verdad? Que ellos estén escuchando alabanza, ¿verdad? Porque allá en el mundo, hermanos, nos van a educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y por eso es muy importante que nos pongamos en la brecha y estar quitando, ¿verdad? Todo lo que no le agrada a Dios, pero ponernos en la brecha. Amén, amén. Y algo que aprendí hace unos años, ¿verdad? Que yo no necesito enseñarle a mis hijos, hablando de los hijos, yo no necesito enseñarle a mis hijos a que sean malos, ¿verdad? Eso va a llegar solo. El mundo está listo está listo para enseñar a mi hijo a mis hijos las maldades, ¿verdad? Entonces, yo tengo que estar luchando en mi casa por medio de la oración, por medio de congregarnos en nuestras iglesias para poder llevar a cabo el orden que Dios nos da, ¿verdad? Y hablando del orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden donde cada personaje en la familia pues tiene sus deberes, ¿verdad? Como el varón es cabeza del hogar, el varón es el que tiene que tomar ¿cómo se dice? El liderato en el hogar. No significa que el varón sea más que la mujer, simplemente son la manera que Dios acomodó para que la familia pueda salir adelante, ¿verdad? Y Ser bendecida. ser bendecida. El hombre fue al que le puso como cabeza. Dios nos Así va a pedir es. cuentas a nosotros los varones, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Así Eso es muy es. importante, pero también he aprendido que cuando un varón se levanta, ¿verdad? Toda la familia viene, ¿verdad? Eso es muy importante. Lamentablemente las iglesias están llenas más de mujeres que de hombres, ¿verdad? Pero si fuera la inversa, pues hubiera más gente en el evangelio, hubiera más gente convirtiéndose al Señor, ¿verdad? Eso es muy importante no cambiar el orden de Dios, porque si usted cambia el orden de Dios, ¿verdad? Donde la mujer quiere ser la cabeza y el hombre tiene que obedecer o cosas de esa magnitud, ¿verdad? No va a venir bendición a tu hogar, no va a venir la felicidad, la paz, el amor a tu hogar. Amén. Entonces, Mm. muy importante. Si Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que ejercer nuestro liderazgo en nuestro hogar. Recordemos que nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Así es. Amén. Entonces, Y tú como mujer, ¿verdad? Tienes que ser esa mujer sabia que edifique su casa, ¿verdad? Si la palabra está diciendo que Él es cabeza, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes. Y ahí es donde ponemos en práctica ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Si aquí nos está diciendo que Él es sacerdote, Él es cabeza, entonces por tal cual mujer, sujétese a su marido, ¿verdad? Con amor, con gozo, ¿verdad? Y respetarlo, ¿verdad? Y mujer, tú que edifiques tu casa, ¿verdad? Con sabiduría, ¿verdad? Que todo lo que salga de nuestra boca, ¿verdad? Sea para bendición, para bendecir a tu esposo, ¿verdad? En todo lo que él haga, en sus manos, ¿verdad? Tú tienes que, dice que nuestra boca tiene poder, ¿verdad? Entonces, todo lo que declaramos con nuestra boca, ¿verdad? Que tal vez tú no lo estés mirando con tus ojos, pero, ¿verdad? Tú declares en tus hijos, Él es un siervo, Él es un adorador, ¿verdad? Entonces el Señor va a estar obrando, el Señor va a estar, Él va a estar activando esos dones en ellos. Amén. amén, amén, gloria al Señor. Ah, al- para, para glorificar a Dios, ¿verdad? Es necesario que nuestros hogares sean embellecidos, ¿verdad? Amén. Tenemos que adornar nuestros hogares con todo lo bueno, con todo lo santo. Dice, limpiando todo lo que corrompe o lo que contamina, ah, lo quemando y destruyendo de nuestras vidas todo lo injusto y de mal nombre, que no da buen testimonio y no glorifica a Dios. Tenemos que sacar, hermanos, todo lo que nos estorbe. Así Mi es. esposa siempre me dice, cuando me ve que me estoy
desviando, no estoy haciendo lo que se aprovecha bien tu tiempo, ¿verdad? Y a veces estamos bien ocupados y sí me sirve porque digo, ok, tengo que enfocarme en esto o en lo otro, aquello. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que saquemos todo aquello y testimonio de algo que escuché, ¿verdad? Que cómo empezó el enemigo a atacar esta nación que estaba fundada, ¿verdad? En Dios, porque hasta en los billetes de Estados Unidos dice, en Dios confiamos, ¿verdad? Y ahora el enemigo parece que está tomando la delantera, parece el enemigo está haciendo estragos y está entrando a las escuelas de nuestros hijos, ¿verdad? Y escuché, dice, pues por ahí empezó todo, dice, cuando sacaron a Dios de las escuelas, porque antes en las escuelas de Estados Unidos orábamos, ¿verdad? Se oraba. Cuando sacaron eso de la escuela, ahí es donde empezó el enemigo a hacer todo lo que está sucediendo hoy en día es porque sacaron la oración de las escuelas, sacaron a Dios de la escuela, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos que en nuestro hogar tenemos que estar orando para proteger a nuestra familia. Si no hay oración en las escuelas de nuestros hijos, ¿quién creen que va a entrar? El enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él le gusta destruir matrimonios desde el principio, ¿verdad? Él con Adán y Eva fue y metió su cuchara ahí con ellos y desde un principio ha estado tratando de separarnos, de que no estemos en armonía, con amor, en el amor que Dios nos da. Entonces, ah, no dejemos de orar en nuestros hogares y pues llenar nuestro hogar de cosas buenas. Invitemos al Espíritu Santo, invoquemos el nombre de Dios. Amén. Entonces, dice 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces tenemos que apartarnos de todo lo malo. Tenemos que sacar todas las cosas que no nos edifican, que no glorifican a Dios. Y una palabra, ¿verdad? Que fue un punto muy importante en mi vida fue Romanos 12:1 y 2. Y que habla de cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? De que tiene que haber cambios en nuestra mente, porque los planes de Dios, ¿verdad? Son de que haya bendición y que haya armonía en nuestros hogares. Entonces, tiene que haber unos cambios en nuestras mentes, ¿verdad? Tenemos que cambiar ese disco duro que a veces es muy difícil de hacerlo, ¿verdad? Entonces, muy importante que cambiemos las maneras que a veces estamos viviendo y tenemos que luchar. Luchar significa trabajar, luchar, mantener nuestro matrimonio y nuestro hogar bendecidos. Solo Dios nos puede dar la victoria y en Él confiamos. Eso lo puedes encontrar en Colosenses 1:29. Dice, el matrimonio y el hogar que no está cimentado en Cristo y su palabra, imposible que tenga un final feliz. El enemigo ha dividido y destruido hogares completos por no estar amparados por Dios, hogares que han sido arrasados por Satanás, vidas llenas de odio, envidia, celos, contiendas, amargura, falta de perdón, ira y además que no han tenido sabiduría para buscar el rostro de Dios y han dejado la puerta abierta de sus vidas, dándole lugar al destructor que haga estragos en su matrimonio y su hogar. Eso mismo han hecho en esta nación de Estados Unidos, ¿verdad? Pero no podemos permitir que entre a nuestros hogares, a los hogares donde se predica la palabra de Dios, donde vivimos la palabra de Dios. Amén. Muy importante de no dejar de una de no puerta. dejar esas puertas abiertas. El enemigo, como lo dije ahorita, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Unos tips muy rapidito, ¿verdad? Les quiero dar. Algo que no puede haber en nuestros hogares dice, no culpar. Muchas veces no queremos tomar ¿cómo se dice? La responsabilidad y se nos hace fácil culpar al que está a un lado de nosotros. Eso es importante que ah, que reconozcamos que hemos fallado, somos seres imperfectos que fallamos, pero que nos levantamos, que Dios nos da la fuerza para volver a levantarnos. A veces dice la palabra de Dios que abogado tenemos, ¿verdad? Aquellos que pecaron, abogado tenemos con el Señor, amén. El Señor nos perdona y ¿cuántas veces nos perdona? 70 veces 7 y por el mismo error, ¿verdad? Entonces es muy importante que no culpemos a los demás, que tomemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y llevemos a cabo
Eso nos va a ayudar mucho en nuestros hogares. Dejar la ira, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmos 37:8. Muy importante reconocer y entender que cuando nos enojamos, viene algo malo. Vas a hacer algo malo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a dejar la ira a un lado. Aprendí que tenemos que manejar nuestras emociones. Por lo tanto, tenemos que manejar la ira. De antemano sabemos que va a provocar un daño. Si nosotros dejamos que la ira nos domine, ¿verdad? Vamos a dañar a los seres que más amamos. Amén. Tenemos que tener una vida de perdón. Tenemos que saber perdonar. Dice, no debemos guardar rencor en nuestro corazón porque eso causa ¿qué? Amargura. Raíces de amargura. No debemos andar con que, oh, me la hiciste al rato, me la pagas. No, tenemos que tener un corazón perdonador, ¿verdad? Así como Dios nos perdonó a nosotros, vean, nosotros también tenemos que perdonar. Amén. Dice en el Padre Nuestro, en esa oración modelo que nos dejó Cristo en la palabra de Dios, dice, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, muy importante que tengamos un perdón para nuestra pareja, Amén. para nuestros hijos, para las personas que nos rodean. Recordemos que somos la luz en las tinieblas. Recordemos que tenemos que dar que somos testimonio vivo, ¿verdad? Que la gente nos está viendo y eso es lo que va a traer a estas almas a los pies de Cristo. Quiero terminar con esto. Dice, tenemos que confiar plenamente en Dios y obedecer su palabra, ¿verdad? Tenemos que llevar a cabo su palabra, no nada más escucharla, ok, ya fui al servicio y escuché. No, tenemos que llevar a cabo su palabra. De nada me sirve aprender si no lo llevo a cabo. ¿Men? Y eso fue lo que cambió el matrimonio Ramírez. Dice, para que nuestro matrimonio perdure debemos restaurar las relaciones rotas, sanar lo que hemos lastimado. A veces son nuestros hijos, a veces nuestra esposa, cambiando nuestra forma de pensar, como dice Romanos 12:2, dice vivir y de actuar y sobre todo tener en cuenta que solo podemos tener un matrimonio estable y feliz si está edificado en la roca que es Cristo Jesús. Yes. ¿Verdad? Muchas veces dimos consejería a matrimonios no cristianos y hubo cambios, pero no perduraban, ¿verdad? Volvían a ser las mismas personas y entendimos que el matrimonio tiene que ser cimentado en la roca que es Cristo Jesús. La primera recomendación que damos es, te presento a Cristo Jesús. Amén. Si lo aceptas en tu corazón, van a venir cambios en tu matrimonio. Amén. Amén. Bueno, esto es el estudio de hoy, ¿verdad? Espero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Un fuerte abrazo, un saludo amoroso, ¿verdad? Y pues que Dios Todopoderoso sane, bendiga y edifique sus matrimonios y sus hogares. Amén. Esos son los deseos del matrimonio Ramírez. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.